Bienvenidos a este fascinante relato, donde exploraremos uno de los pasajes más intrigantes y conmovedores de la Biblia, el misterio de Dina, lo que no te dicen. Una historia de honor, traición, venganza y redención, que ha dejado preguntas sin respuesta a lo largo de los siglos. Acompáñame en esta inmersión profunda en la historia de Dina, la única hija de Jacob, y descubre los matices espirituales, emocionales y morales que se ocultan en este relato. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer esta poderosa historia. ¡Comencemos! Esto es Verdad Única, el misterio de Dina, lo que no te dicen. Una hija en la tierra de extraños. Jacob, el patriarca escogido por Dios, aquel cuyo nombre sería cambiado a Israel, tuvo 12 hijos y una sola hija. Su nombre era Dina. Su existencia es mencionada con brevedad en la Biblia, pero lo que le ocurrió resonó en la historia de Israel con un eco de tragedia, furia y consecuencias ineludibles. Dina nació en Padán Aram, fruto del amor de Jacob y Lea. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la diferencia entre sus hermanos y ella. Mientras los hijos de Jacob crecían aprendiendo a pastorear y a proteger el ganado, Dina, como única hija, era criada bajo la sombra de una familia que vivía en constante movimiento. Pero el destino de Dina la llevaría a experimentar un dolor que ninguna mujer debería soportar. Después de años de viaje, Jacob se estableció en la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Allí compró un terreno y construyó un altar, llamándolo El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Era un tiempo de asentamiento, de establecer raíces en una tierra ajena. Pero en ese territorio desconocido también acechaban peligros ocultos. La salida de Dina y el encuentro con Siquem. Un día Dina, ya convertida en una joven, sintió la curiosidad de conocer hacia las mujeres de la tierra. En su cultura, la vida de una mujer estaba mayormente ligada a su familia, pero algo la impulsó a salir y ver el mundo más allá de su campamento. Fue en ese instante de inocente exploración que su vida cambió para siempre. Siquem, el príncipe de la ciudad, hijo de Hamor el Heveo, la vio y quedó prendado de su belleza. Pero en lugar de honrarla, Siquem actuó con violencia. La tomó por la fuerza, marcando un antes y un después en la vida de Dina y de toda su familia. Los susurros recorrieron los vientos del campamento de Jacob. Su única hija había sido deshonrada en tierra extraña. Y no solo eso, sino que después del acto atroz, Siquem habló a su padre y le pidió que gestionara el matrimonio con ella. Él decía amarla, pero su amor nacía de un acto de opresión y no de honra. Jacob, al escuchar la noticia, guardó silencio. Pero el silencio de un padre herido no es vacío. Es un silencio que pesa como una tormenta antes de la lluvia. Esperó a que sus hijos regresaran del campo, pues sabía que la decisión que vendría a continuación no era solo suya, sino de toda su casa. La ira de los hermanos. Los hijos de Jacob, al enterarse de lo que había sucedido con su única hermana, sintieron que la sangre en sus venas ardía como fuego encendido. Para ellos, lo que Siquem había hecho no era solo una afrenta contra Dina, sino contra toda la casa de Israel. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, se presentó ante Jacob con palabras de conciliación. Le ofreció no solo un matrimonio entre Dina y su hijo, sino también una alianza entre sus pueblos. Propuso que los hijos de Jacob se mezclaran con los heveos, que habitaran juntos y se convirtieran en un solo pueblo. Pero los hijos de Jacob tenían otros planes. Con astucia, Simeón y Leví, hermanos de Dina, respondieron con aparente aceptación. Dijeron que aceptarían la alianza solo si los hombres de Siquem se circuncidaban, pues no podían dar a su hermana a alguien incircunciso. Hamor y Siquem aceptaron la condición y convencieron a su pueblo de hacer lo mismo, argumentando que la unión con la familia de Jacob traería riqueza y bendición. Así,
todos los varones de la ciudad fueron circuncidados, sin sospechar lo que vendría después. La venganza de Simeón y Leví. 3 días después, cuando los hombres de Siquem estaban debilitados por la circuncisión, Simeón y Leví tomaron sus espadas y atacaron la ciudad. 1 a 1, cada varón fue asesinado. La furia de los hijos de Jacob se desató sin freno, convirtiendo el lugar en un campo de sangre. Saqueando la ciudad, tomaron a las mujeres, los niños y el ganado. Era la manifestación de una justicia hecha con sus propias manos, pero ¿fue realmente justicia? Cuando Jacob vio lo que sus hijos habían hecho, su corazón se llenó de temor. «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra», les dijo. Sabía que su casa ahora estaba en peligro, que las demás naciones podrían alzarse contra él. Pero Simeón y Leví respondieron con una frase que resuena en la historia. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? No se arrepintieron. En su ira vieron venganza en lugar de misericordia. Creyeron haber restaurado el honor de Dina, pero en realidad su furia solo trajo más dolor. El dolor. Después de la tormenta, después de la masacre, Dios le habló a Jacob. No le reprendió directamente por la acción de sus hijos, pero sí le ordenó que se levantara y se fuera a Bet-El, el lugar donde en su juventud había tenido un encuentro con el Altísimo. Allí debía construir un altar y recordar a quién servía. Jacob obedeció. Pidió a su familia que se deshiciera de los dioses extraños y se purificara. Era un acto simbólico, una manera de limpiar el pecado y restaurar su relación con Dios. Pero algo quedó claro. La vida de Dina nunca volvió a ser la misma. La Biblia no nos dice qué pasó con ella después. ¿Vivió en el campamento de su padre en silencio? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? El texto no lo menciona. Su historia queda envuelta en misterio, como si su dolor fuera un eco que se pierde en el tiempo. La historia de Dina nos deja muchas preguntas, pero hay una enseñanza clara. El pecado y la venganza nunca traen verdadera restauración. La ira de Simeón y Leví trajo más muerte, y aunque intentaron defender el honor de su hermana, lo hicieron con violencia, no con justicia. Jacob aprendió que solo en Dios estaba su refugio. A pesar del caos y del dolor, volvió a Bet-El, volvió al Dios que le había llamado. Así también nosotros, en medio de las heridas y las injusticias de la vida, debemos volver al Padre, quien es el único que puede sanar lo que el mundo ha roto. Las secuelas del caos. La masacre en Siquem dejó una marca imborrable en la familia de Jacob. Mientras el aire aún olía a hierro y el suelo seguía teñido de rojo, los gritos de las viudas y los huérfanos resonaban en el desolado pueblo. Jacob observaba en silencio. No se atrevía a decir más palabras a sus hijos. Ya les había advertido que con su furia descontrolada habían puesto en riesgo a toda su familia. El dolor que Simeón y Leví creyeron haber reparado con la espada, solo lo multiplicaron en una espiral de violencia. Dina, la joven cuya vida había sido cambiada para siempre, permanecía oculta en el campamento. No sabemos qué sintió en ese momento: dolor, vergüenza, alivio. Su nombre no vuelve a aparecer en las Escrituras después de este trágico episodio. Su silencio es un reflejo del peso de la historia sobre ella. Pero la historia no termina aquí. Dios aún tenía algo más para Jacob y su descendencia: el llamado a Bet-El. En medio de la tensión y la incertidumbre, Dios le habló a Jacob, no con juicio, sino con un llamado. Levántate y sube a Bet-El y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:1. Dios no mencionó el desastre de Siquem, no reprendió directamente a Jacob por lo que sus hijos habían hecho, pero en su mandato había un mensaje claro: debes regresar a mí. Jacob comprendió. Si su casa iba a sobrevivir en aquella tierra hostil, necesitaban volver a la santidad, a la comunión con el Dios que los había guiado desde el principio. Se levantó con determinación y habló a su familia.
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Génesis 35:2. Había idolatría en su campamento. Dioses extraños que su gente había recogido de las naciones paganas. Si querían la protección de Dios, debían purificarse. Uno por uno, los miembros del clan trajeron sus ídolos, amuletos y joyas dedicadas a otros dioses. Jacob los tomó y los enterró bajo una encina cerca de Siquem. Luego, emprendieron su camino hacia Betel, y algo asombroso sucedió. A pesar de los temores de Jacob de que las otras tribus cercanas buscaran venganza, la Biblia dice que el terror de Dios cayó sobre las ciudades que estaban alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis 35:5. Dios los protegió. No por la justicia de Simeón y Leví, no porque ellos merecieran misericordia, sino porque Dios tenía un plan mayor para Jacob y su descendencia. Un nuevo nombre, una nueva identidad. Cuando Jacob y su familia llegaron a Betel, construyó un altar como Dios le había mandado. Y allí, Dios se le apareció nuevamente. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Génesis 35:10. Dios renovó el pacto con él. Aunque su familia había pasado por momentos oscuros, Dios no lo había abandonado. Volvió a recordarle que de su descendencia nacerían reyes y naciones, que la tierra prometida seguiría siendo su herencia. Pero algo más ocurrió en Betel. Un evento que cerró un capítulo y abrió otro. Débora, la nodriza de Rebeca, murió allí. Fue una mujer fiel, probablemente una de las figuras maternas más importantes en la vida de Jacob. Su muerte marcó el fin de una era. Jacob la enterró bajo una encina y la llamó Alon Bakut, que significa encina del llanto. Era un tiempo de cambios, la muerte de Raquel y el destino de Dina. Después de este encuentro con Dios, Jacob siguió su camino, pero el dolor no había terminado. Raquel, su amada esposa, estaba embarazada nuevamente, y en el trayecto hacia Efrata, entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil, y mientras luchaba por dar a luz, sus fuerzas comenzaron a desvanecerse. Con su último aliento, nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, en un acto de redención, lo renombró Benjamín, hijo de la diestra. Raquel murió allí mismo y fue sepultada en el camino a Efrata, que es Belén. Jacob colocó una columna sobre su tumba, un recordatorio del amor que tuvo por ella. Ahora, con Benjamín en brazos y el peso de la pérdida sobre sus hombros, Jacob siguió adelante. Pero, ¿qué pasó con Dina? La Biblia guarda silencio sobre su destino. No se menciona si se casó o si tuvo hijos. Algunos estudiosos creen que fue entregada en matrimonio dentro de su propia familia, quizás a uno de los siervos o parientes cercanos. Otros piensan que vivió el resto de sus días en el campamento de Jacob, marcada por su historia. Lo que sí sabemos es que, mientras la historia de sus hermanos continuó en las páginas de la Biblia, la suya quedó envuelta en el misterio. La historia de Dina es una historia de injusticia, pero también de las consecuencias de la ira descontrolada. Nos muestra que el dolor, cuando no se maneja con sabiduría, puede llevar a decisiones que generan más sufrimiento. Simeón y Leví actuaron con furia, sin considerar el futuro. Por ello, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, al bendecir a sus hijos, les dio una dura advertencia. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Génesis 49, 5-7. No recibirían una tierra propia en Israel. Sus tribus serían dispersas. Y así sucedió. La tribu de Leví nunca tuvo un territorio propio.
sino que se convirtió en la tribu sacerdotal, sirviendo en el templo. Simeón, por su parte, fue absorbido en gran parte por Judá. Dina, en cambio, quedó como un recordatorio de lo frágil que es la justicia humana. Pero hay esperanza en esta historia. Dios no abandonó a Jacob ni a su familia. A pesar de sus errores, los llamó de nuevo a Betel, les dio una nueva identidad y los protegió. Esto nos recuerda que, sin importar lo que hayamos vivido, siempre podemos volver a Dios. No importa cuán grande sea el dolor o el error, el Padre nos llama de regreso, nos renueva y nos restaura. Gracias por haber llegado hasta aquí. La historia de Dina es una de las más intrigantes y profundas de la Biblia. Aunque pocas veces se habla de ella, es un relato que nos confronta con la realidad del sufrimiento humano, la ira descontrolada y la misericordia de Dios. Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Déjame tu comentario sobre qué aprendiste de la historia de Dina y qué enseñanza te deja para tu vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Que Dios te bendiga! Esto fue Verdad Única.